iniciado el gobierno de Alberto Fernández, se planteó como tema de agenda, ¿no?, la necesidad de legislar teletrabajo. Obviamente, con la pandemia y con esta demanda de teletrabajar por una situación obligada por la circunstancia, por el aislamiento social obligatorio, bueno, comenzamos a debatir la ley en la Cámara de Diputados. Primero convocamos a centrales de trabajadores y sobre todo a sindicatos que estaban teletrabajando, pero no solo por la circunstancia de pandemia, sino que ya venían con un nivel de teletrabajo, y al mismo tiempo a las cámaras empresarias, a especialistas en el tema, a desarrolladores de tecnología que exige teletrabajar o que requiere como condición el teletrabajo. Y a partir de ahí, bueno, hubo 14 proyectos presentados y se consensuó, proyectos que eran de distintos bloques, se consensuó un texto, se llevó al debate y se aprobó. Y se aprobó en la Cámara de Diputados. Bueno, hoy es ley. Es la 27555 y creo que es un aporte indudablemente importante y necesario. La semana pasada hablamos ya sobre esta ley, pero queríamos que nos explique la diputada Blanca Osuna sobre los aspectos que tiene esta ley. Y uno de los puntos principales que se buscó cuando se redactó, se realizó y se termina promulgando es encontrar la igualdad, esta palabra que tanto gusta en estos últimos años y de la cual vamos a hablar bastante en este programa. La igualdad que se genera entre el teletrabajador y el trabajador, como si hubiera diferencia. La primera cuestión que establece es igualdad. Esto es, en la Argentina hay una tradición que es protectiva para los trabajadores, que ya a esta altura no está en discusión, que son cuestiones básicas de derechos laborales y que quienes teletrabajan no estaban incluidos en estas definiciones o en esta protección. Esto es, la primera definición de la ley es igualdad. Quien teletrabaja está o debe estar en iguales condiciones en términos de la ley de contrato de trabajo, y teletrabajar es una modalidad. Esa es como la primera definición. Y después una serie de condiciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el teletrabajador necesita justamente tener a su cargo para desarrollar equipamiento, bueno, que eso hay que pactarlo, que debe ser proveído por quien contrata o, digamos, o reconocido en términos de también los costos fijos que implica para quien teletrabaja, no sé, gasto de energía o de internet. Se reconoce además el derecho a la desconexión, o sea, hay un horario de trabajo que se pacta o un volumen de trabajo que se pacta también, y las pautas para decir a partir de determinada hora estoy desconectado y no recibo mensajes de quien me contrata, es como un requerimiento que hace a la protección, yo diría, personal de derechos básicos y además mentales o de salud mental de quien teletrabaja, ¿no? Más allá de que quien contrate puede estar todo el día pensando su proyecto, pero a quien contrata, bueno, tiene que respetarle en este horario. Después, el volumen de trabajo y las cuestiones forman parte del propio contrato, o sea, el trabajador tiene que cumplir una tarea que se estipula en esa relación.
Bueno, una cuestión que a nosotros nos pareció muy interesante es el reconocimiento de tareas de cuidado. ¿Y qué implica eso? Y creo que es la primera ley argentina que abre una puerta sobre la valoración de las tareas de cuidado. Cuando se teletrabaja, y en general la definición es que el teletrabajo se desarrolla en un lugar diferente a el que se estipula en el lugar físico de la patronal, o sea, en general es en el propio domicilio o en un lugar externo al lugar de la empresa. Las personas que tienen a su cargo niños, niñas, adultos mayores o, digamos, personas discapacitadas pueden y deben, en el marco de esa relación, pautar determinada flexibilización en el horario. Estamos hablando de pautas horarias, no de volumen de trabajo o compromiso productivo, sino de pautas horarias, ¿no? El problema es, y nosotros lo vemos, que en los casos de las mujeres, el agobio que genera las tareas de cuidados en el hogar, que es una cuestión cultural que todavía no logramos resolver, esto es, quién cocina, quién limpia, quién cuida a los niños, quién acompaña, quién atiende las tareas de la escuela. Todo eso es un volumen de trabajo también no reconocido económicamente, pero que en general culturalmente está a cargo de una persona en el hogar, mayormente mujeres. Entonces, calzarlo en la legislación de teletrabajo también implicó hacerlo visible y pautar que eso requiere un reconocimiento y una flexibilidad horaria que debe también establecerse en el contrato. La otra cuestión es la reversibilidad, o sea, hay personas que no están teletrabajando y son convocadas a teletrabajar en el marco de acuerdos con su contratante, patrón, patrona. Suponiendo que eso no sea originalmente así, la persona, el teletrabajador, puede expresar que quiere volver a su trabajo presencial y eso debe acordarse. ¿Cuándo eso no es posible? Cuando el contrato se inicia con un formato de teletrabajo. En ese caso no, pero cuando no es así, yo diría que en líneas generales serían como las cuestiones más destacadas del proyecto o de la ley actual. Y la duda que nos había quedado la semana pasada es si esta ley se hizo en base a la pandemia y lo que ha pasado, ¿por qué recién va a entrar en vigencia 90 días después de que se termine esta pandemia en Argentina? Una cosa es la situación de acuerdos laborales en el marco del teletrabajo a situaciones de emergencia que obligan a teletrabajar. Hoy, por ejemplo, muchos docentes están teletrabajando, pero lo están haciendo no porque eso sea parte del perfil laboral o de su opción laboral, sino simplemente porque están llamados a hacerlo para dar continuidad al aprendizaje de los chicos. Solucionado eso, los docentes vuelven a la modalidad inicial. Creo de todos modos, lo más interesante es que esta etapa también va a dejar qué sé yo, algunos aprendizajes o reflexiones o cambios en modalidades de trabajo. Es posible que la escuela, digo, nada más en mi desviación profesional, ¿no? Pero es posible que la escuela que venga después de pandemia sea una escuela dual, donde todos los aprendizajes acumulados este año, tanto por los docentes que fueron llamados a teletrabajar y por la familia, se incorpore como parte de la dinámica de aprendizaje. Bueno, en el caso de muchos de los formatos laborales actuales, es posible que algunos incorporen, y que no lo tenían previsto o no lo venían ejerciendo, algunos sitios o núcleos o nichos dentro de la estructura general de la empresa de teletrabajadores o teletrabajadoras y que originalmente no lo tenían pensado. Pero cuando se plantea 90 días después es porque estamos hablando de una modalidad con permanencia pensada y originada para teletrabajadores, básicamente. Por
Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.